Se sube a unas cosas. Bien, entonces eso es importante, chicos, no se olviden, ya vamos dos preguntas, ¿sí? Mi tercera sección ya va a ser lo que es la afiliación. Como les había dicho, tienen que colocar notas informativas o datos informativos que eh, te descarguen la responsabilidad de decir que yo avisé al paciente en mi formulario, sí dice que la información es de su entera responsabilidad y que serán utilizados por el servicio solo con fines profesionales. Entonces, en esta parte de las secciones, ¿sí? Donde voy a colocar el título de la sección, tengo una parte que me dice a qué se refiere esta sección, ¿no? Ya, entonces, en este caso, no se olviden siempre colocar este tipo de información, ¿sí? Que es su responsabilidad, que está bajo su responsabilidad. Eso hemos visto en lo que es, ¿dónde está? Titularidad de los datos, ¿no? Entonces, estoy salvando este tercer punto de los requisitos de la ley 164, la titularidad de los datos, colocando esta información, ¿sí? Diciéndole que es responsabilidad del paciente la información que me va a colocar en el formulario, ¿no? Me voy a la vista del formulario y está acá, ¿no? Y que de su entera responsabilidad. Puedo configurarlo para que se pongan negrillas, cursivas, cualquier cosa, ¿sí? O poner directamente un documento o un enlace anexo, mi número telefónico, que diga, no, antes de llenar esta sección, por favor, comuníquese con el médico, ¿sí? Entonces, varias cosas puedo colocar acá, ¿no? Colocas, por ejemplo, contacto, ¿no? Un contacto, ¿sí? Y en contacto, ¿qué puedo colocar? Lo marco, ¿sí? Y le voy a poner un enlace, ¿no? Entonces, el enlace que le voy a colocar es el enlace de mi WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Cosa que el paciente puede contactarse conmigo haciendo clic en ese lugar, ¿sí? Entonces, es importante siempre generar descargos de responsabilidad. Eso es lo que quiero que quede bien claro, chicos, ¿no? La ley te pide esos 10 pasos que les había enseñado, ¿ya? ¿No? Entonces, todo lo que es de la revisión de la información, estos 10 pasos, también de la interlocución, conocer cómo es mi paciente, pero esto es lo que la ley más me pide. Acordarme que es una categoría especial, que tengo que tener consentimiento informado, que tengo que comunicar sobre la titularidad de los datos, tengo que decirle qué voy a hacer con sus datos, todo eso tengo que colocarlo en estas secciones, ¿de acuerdo? Acá ya voy desarrollando lo que decía mi ficha clínica, ¿no? El número de historia clínica, enseguida les voy a mostrar cómo se genera un número de historia clínica. Bueno, ya le hemos asignado, ¿no? A la paciente, estábamos con la compañía, con la paciente y le habíamos dicho que su código de historia clínica era el 1002. ¿Sí? Entonces, eso se va a registrar después acá. El tipo de consulta, ¿de acuerdo? Aquí, la consulta tengo que poner si va a ser nueva o repetida, ¿de acuerdo? Entonces, acá me voy, ¿sí? Y mi paciente me va a marcar. Si es primera vez que está consultando y es una segunda vez que está consultando. Nombre y apellidos, ¿no? Introduzca sus nombres y apellidos completos. Eso es importante. Muchas veces, no sé, tenemos flojera de escribir todos nuestros datos y no completamos bien. Sí, hay que ser claros, ¿no? Que digan nombres y apellidos completos. ¿Sí? Estas preguntas de acá ya son preguntas de respuesta corta o lo puedo volver a una pregunta en párrafo, ¿sí? Mejor si está en párrafo porque hay nombres que son bastante largos. Ya siempre poner que estas respuestas tienen que ser obligatorias, ¿no? Para que el paciente pueda ir, está marcada la descripción. Y en este caso no voy a poner validación de respuesta. ¿Por qué? Porque no sé si realmente el paciente tiene ese nombre, ¿sí? O por ahí me cambia, pero ya eso ya lo veré en un futuro, ¿sí? Y me descargo con esto, ¿no? Con que le dije que es directamente su responsabilidad, ¿no? Y ya empiezo a recolectar datos básicos. Ustedes tienen una tarea en plataforma para el día de hoy, ¿no? Han debido ver el diseño instruccional. Hoy día tenemos evaluación continua del hito, parte de la evaluación continua, ¿sí? Que es la generación de este tipo de formularios, ¿no? Por eso es que les estoy enseñando esto, ¿sí? Tenemos que colocar ya datos, te pide que hagas un formulario ya con datos clínicos o datos de consulta médica básicos, ¿no? ¿Cuáles son la edad, el género,
¿no? Yo coloco, siempre prefiero colocar género en lugar de sexo, ¿no? Para que no me estén dando otras respuestas que no vienen al caso, ¿sí? Algo importante en medicina, cuando hablamos de género y vamos a hacer historia clínica a través de la teleconsulta, es colocar esta información, ¿no? Seleccione una opción según su anatomía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sexo, ¿ya? O género, muchas nos vamos a topar, ¿sí? De que no quieren avisar, segundo, que tal vez, ¿sí? Emocionalmente y psicológicamente no es varón, sin nada, nació como varón, me refiero que puede ser transexual, puede ser gay, ¿no? Puede ser lesbiana, cualquier cosa, y no voy a estar desglosando todo eso, ¿por qué? Porque en medicina sabemos de que hay enfermedades, pues, y gran parte de las enfermedades responden de manera diferente a lo que es la anatomía de la persona, ¿no? O sea, como nació, por más de que sea gay, ¿sí? Y se siente mujer, pero anatómicamente es varón, ¿sí? Y lo que le está molestando es su próstata. Entonces, tengo que definir eso. Por eso es que se coloca ese tipo de información, ¿no? Seleccione una opción según su anatomía, ¿de acuerdo? Eso es para limitarle esas opciones al paciente y puedas proceder a un diagnóstico específico. ¿Está entendido eso, chicos? Sí, doctor. Bien, gracias. Sí, no, excelente. No se olviden, eso es muy importante. En muchos casos nos vamos a encontrar que el tema de la inclusión, ¿no? Ya que tengo que incluir a las minorías que existen, ¿de acuerdo? Pero les reitero, éticamente y profesionalmente, tengo que entender de que hay enfermedades relacionadas tanto al sexo masculino como al sexo femenino, ¿no? Por más de que tenga otro tipo de tendencias, ¿ya? Talla y peso, ¿no? En estos puntos, ser específico. Introduzca su talla en centímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo peso, que si yo mido 1,62, 65, ya tengo que colocar, no estábamos en el tema de la edad, por ejemplo, tiene que introducir su edad en años. Y entonces colocaré, yo tengo 44 años. ¿Listo? Entonces, de esa manera, ¿no? Ya si son historias clínicas para niños, pediátricas, entonces haré otra historia clínica donde coloque, ¿no? Introduzca la edad, ¿no? En años y meses, o años o meses, ¿sí? Tal vez tiene 5 meses, y ahí va a ser mi historia clínica para cierta edad, me pondrá pues 5, ¿no? Perdón, 5. ¿Sí? Y yo ya que elaboré la historia clínica me voy a dar cuenta que me está hablando en meses. ¿Pero por qué? Porque acá yo tengo que poner lo que estoy solicitando. ¿De acuerdo? No se olviden siempre colocar esa información que estás solicitando a tu paciente. ¿Bien? En talla, por ejemplo, puedes coloque en centímetros, me va a colocar en la talla acá, ¿sí? Por ejemplo, mido 1,63, ¿no? 1,63, 163 centímetros. ¿Sí? Ahora, si le digo que me coloque en metros, me va a colocar 1,63, o sea, pidiéndole que coloque un punto. ¿Yo por qué prefiero en centímetros, chicos? Porque muchas veces este punto no usan el punto, usan la coma, ¿de acuerdo? Usamos una coma. Y ustedes saben que en formularios de Excel, la coma te la reconoce como texto, ¿sí? Y lo que nosotros queremos es hacer aquí en nuestro formulario un cálculo, ¿no? El índice de masa corporal. Voy a hacer un cálculo. Si aquí me sale datos con comas, lo va a reconocer como texto y mi resultado me va a salir error, ¿no? Entonces, eso tengo que tomar muy en cuenta, ¿sí? La información que le estoy pidiendo y el por qué le estoy pidiendo de esa manera. Lo mismo pasa, ¿ya? Entonces, 1,165, digamos, ¿ya? El peso, ¿no? Introduzca su peso en kilos, ¿de acuerdo? Entonces, me va a poner peso 70 kilos, ¿ya? Entonces, me está colocando esa información, ¿sí? Y todo eso tiene que estar especificado en lo que es acá, ¿no? Descripción de lo que le estoy pidiendo. ¿Listo? Lo mismo hacemos con ocupación. Acá, como pueden ver, le pongo yo, indique a qué se dedica, no su profesión, ¿sí? Porque muchas enfermedades, pues en mi caso, en medicina del trabajo, medicina ocupacional, tengo que saber a qué se dedica esta persona,
persona, ¿no? Puede ser, como les había dicho al comienzo, puede ser abogado, y sin embargo, más se dedica, tiene su tienda de electrodomésticos y carga mercadería. ¿No? Entonces, y me viene con un dolor de espalda, una lumbalgia, entonces ahí tengo que entender que no es por ser abogado que le duele su espalda, sino es por el tipo de trabajo que está realizando, ¿no? El teléfono, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, se pueden dar cuenta acá, en este tipo de pregunta, ¿qué es lo que le falta? A ver, ¿quién me dice? Donde dice teléfono. A ver, ¿alguien se da cuenta qué falta ahí? Ampliarlo a párrafo, doctor. Algunos números suelen ser largos. Eso, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es colocar acá descripción, ¿no? Así, introduzca, introducir tu código de área, ¿no? Código de país, de área, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y no soy el código de área. Sí, entonces le estoy pidiendo que aparte del número me ponga el código, digamos, ya sea de su país, de su ciudad, todo eso. Sí, eso es importante recordar, porque como sabemos, manejamos muchos el celular, por ejemplo. Acá, teléfono, a veces le conocemos con el número fijo, ¿no? Puedo colocar o celular, ¿no? Celular. Entonces, siempre tratar de ser lo más completo y poner información que me va a poder ayudar a hacer el seguimiento del pa- paciente, ¿no? Para evitar interrupciones, ¿sí? Como dice acá, ya tiene que ser algo importante, ¿sí? Tiene que ser activo y sin interrupciones, ¿no? Lo que es la comunicación. Bien, entonces eso me va a ayudar de esa manera. Aquí el Zoom me está pidiendo actualizar. Listo. Entonces, no nos olvidemos siempre de ampliar. La dirección de domicilio, ¿no? ¿Para qué me sirve esto de la dirección? Para poder cumplir este principio, donde está la jurisprudencia y la competencia, ¿no? Entonces, ¿de dónde se está comunicando el paciente? ¿De dónde he sacado toda esta información para armar mi historia clínica? Sí, de mi formulario de Excel, ¿no? Son las mismas preguntas que le voy a hacer al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Y acá ya puedo poner una pregunta abierta, que es el motivo de consulta. Tengo que ponerle específicamente, describa las molestias, signos y síntomas de su enfermedad, indicando cuándo inició y cuándo y cómo fue evolucionando. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya el paciente te va a responder de manera amplia, ¿sí? Y te pone todo el tipo, toda la información que tú quieres. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera fácil y práctica de elaborar una ficha médica, ¿sí? O un formulario para recolección de información, pero tres cosas importantes, chicos, no se olviden, entre lo más importante es lo primero, ¿sí? Si está de acuerdo o no está de acuerdo con la teleconsulta. Esa es la primera cosa importante. Anótense eso, esto es pregunta de examen, de evaluación, ¿ya? ¿Cuáles son las tres partes más importantes de lo que es la ficha médica digital o la historia clínica digital? La primera es poner el consentimiento informado, ¿no? Si está de acuerdo o no está de acuerdo con el llenar una historia clínica digital. Segundo, lo que es la apertura de historia clínica, ¿no? Entonces tengo que asignar un código específico para que no se pueda repetir el llenado de esta historia si el paciente o la paciente comparte el enlace, ¿sí? Obviamente ya ustedes manejarán su codificación interna. Si en este caso, para el ejemplo, simplemente, yo dije, voy a empezar mis historias clínicas con en el 1000, ¿no? Mi primera paciente va a ser 1001, mi segunda paciente va a ser 1002, todo. Alguien puede decir, no, yo voy a hacer mis códigos con texto, ¿sí? Entonces me voy a texto y voy a colocar en vez de números, mi primera paciente va a ser A, mi segunda paciente va a ser B, mi tercera va a ser C, y así sucesivamente, ¿no? Llego hasta la Z y la segunda, y la siguiente va a ser AA y la tercera AB, de esa manera. Entonces, ya ustedes codifican de esa forma, ¿sí? No se olviden siempre colocar información
o un mensaje que le va a salir a la paciente o al paciente cuando coloque un número equivocado. ¿De acuerdo? Puedes colocar, ¿no? Para obtener el número, comuníquese con tal teléfono o comuníquese con su médico. Entonces, todo eso se puede configurar. Entonces, la segunda parte ya es colocar eh, una pregunta de validación, ¿sí? Donde el paciente tiene que poner información que tú le has dado. Eso lo hace al formulario más específico, ¿sí? Y la tercera cosa importante al momento de generar historias clínicas son estas cosas, ¿sí? Lo que son las indicaciones, la referencia o a qué se refiere, ¿de acuerdo? Si acá, por ejemplo, ¿no? O sea, introduzca su nombre completo. ¿Qué estoy haciendo? La descripción. Entonces, primera cosa, ¿ya? Consentimiento informado. Segunda cosa, validación, ¿ya? De lo que es la historia clínica, ¿de acuerdo? A través de un código. Y tercera cosa, colocar la descripción en cada inciso o en cada pregunta que voy a hacer. ¿Está entendido las tres cosas básicas que conforman una historia clínica digital? Sí, doctor. Bien, espero que no se les olvide. ¿Listo? Entonces, importante. Ahora, ¿cómo yo voy a generar la información? Una vez que he elaborado mi formulario, ya, yo me voy a lo que es respuestas, ¿sí? En respuestas tengo esta opción, ¿sí? Que es validación de la respuesta. O sea, esto se me va a ir a un Excel. Anoche yo estaba elaborando esto para darles el ejemplo y ya enlacé directamente este formulario con una hoja de cálculo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que voy a hacer yo, chicos? A ver, voy a generar una copia del formulario, ¿ya? Una copia de ficha médica. Aquí voy a hacer ejemplo para poder enlazarlo a otro. Esto simplemente como un ejemplo, ¿ya? Esta es una copia del formulario que les estaba mostrando con la finalidad de hacer de este formulario una demostración, ¿sí? Entonces, esta vamos a cerrar porque este era el que estábamos llenando hace rato. A ver. No, este es el ejemplo. Entonces cerramos el otro. Ya, entonces, este prácticamente es un formulario que está vacío, es como haber creado un nuevo formulario y listo. Sí, me voy a lo que es respuestas y me va a salir vincular con hojas de cálculo, ¿ya? Para poder yo vincular con mi formulario que lo tenía en Excel, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me voy al Drive, ¿ya? Y voy a colocar nuevo, voy a subir un archivo, me voy al escritorio, ¿sí? Aquí está, ejemplo de ficha médica, ¿sí? Entonces subo esta hoja al Drive. Bien, acá me sale acá abajo donde se encuentra el archivo, ¿sí? Ejemplo de ficha médica. Lo voy a abrir. Que lo abra. Y ahí está, ya tengo mi ficha médica, lo que estaba en Excel en mi computadora, ya lo tengo en, eh, en mi Drive, ¿sí? Esta hoja está en Excel, es un formulario de Excel. Yo tengo que volverlo a un formulario de Google. ¿Cómo lo voy a volver a un formulario de Google? Pongo archivo, ya pongo, dice guardar como hoja de cálculo de Google. Sí, ¿no? Entonces lo guardo como hoja de cálculo. Y listo, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia acá? En el que está en Excel tiene una extensión, ¿no? XLSX. Pero cuando ya es hoja de cálculo de Google, se pierde la extensión. Acá pueden ver, ¿no? Entonces, esto está en Excel. Entonces, este formato no me va a permitir enlazar, ¿sí? ¿Con cuál se enlaza? Con las hojas de cálculo de Google. Entonces, tengo que convertirlo a eso. Bien, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al Drive, ¿sí? Y aquí aparece, ¿no? Ya, este ya es la hoja de cálculo, ¿sí? Solamente para fines didácticos, y les voy a mostrar, voy a dar clic derecho, ¿ya? Y le voy a cambiar el nombre, ¿no? Y coloco acá, le voy a poner primera hoja, el primer ejemplo, ¿no? Entonces ya le cambié el nombre a eso, ¿de acuerdo? Eso es importante acordarse, ¿no? Primer ejemplo de ficha médica, ¿no? Esta era otra que había generado para un ejemplo. Me voy al formulario y voy a poner vincular.
hoja de cálculo, ¿no? Me voy acá a seleccionar hoja de cálculo, ¿no? Y voy a buscar qué hoja de cálculo es, ¿no? Ah, este era, ¿no? Primer ejemplo de ficha médica, o sea, lo vinculo con eso, ¿listo? Y algo que quiero que vean, cuando tú vinculas un formulario de Google, ¿sí? A una hoja de cálculo de Excel, siempre te va a salir esta imagen, ¿sí? O esta página, ¿no? Entonces, donde la información se genera de manera lineal, ¿sí? La fecha, la marca temporal va a ser la fecha y hora que se está llenando, la teleconsulta es todo lo que le pedí a mi paciente que llene, ¿no? Aquí si está de acuerdo o no, no está de acuerdo, todo eso, eso me va a salir así. Pero se anexa acá abajo la ficha médica que yo había cargado previamente. Entonces ya tengo el formulario que me genera automáticamente Google, ya más el formulario que yo quiero que se llene. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Ahora, simplemente como ejemplo, ¿cómo puedo hacer de que acá me salga la información que yo quiero? Solamente voy a enlazar. Ustedes deben saber manejar muy bien Excel. ¿Cómo se enlaza una casilla con otra? ¿No? Pongo que esta casilla es igual, ¿de acuerdo? Igual a qué, ¿no? Me voy a la otra hoja, ¿sí? Y tengo que buscar aquí, es igual acá, ¿sí? Número de historia clínica. Entonces, hago clic en esa casilla, le doy un enter y listo, ¿sí? Entonces, esta casilla ya está enlazada con mi formulario directamente. Chicos, les voy a cortar un ratito la presentación y nos volvemos a unir, ¿listo?